de calle, si pasas alrededor de una persona con discapacidad auditiva o silente, simplemente no te vas a dar cuenta. Incluso si está en peligro, va a elegir no pedirte ayuda porque tú no vas a saber comunicarte con ella. En este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, vamos a detenernos en la doble discriminación que están enfrentando las juventudes silentes. Quédate, esto tiene que ver contigo. Es una persona, o sea, tenemos que tratarlo como a todos y no presionarlos a no hacer que nos hable o nosotros hablarle muy rápido, porque ellos no todos pueden leer los labios o no todos saben español. No es fácil, es difícil porque pues tanto para él como para nosotros adaptarnos. Pero pues poco a poco, ahí en la maestra, como le digo, hemos recibido mucho apoyo, tanto por el preescolar, como por CAM y por USER. Nos ha brindado este apoyo, que es el que ahorita nos brindaron para tener en el kinder, en el preescolar. Tiene una maestra que está asignada especialmente para él. Ha sido un programa con muchos retos, nos ha tocado picar piedra en el sentido de que no existía en ninguna otra preparatoria de la universidad, ni tampoco ningún centro universitario. Es curioso que mientras encontramos una infinidad de opciones de medicina en avances y consulta médica para atender la hipoacusia, lo que provoca la falta de audición entre adultos maduros o ancianos, y hasta vemos que se venden aparatos en comerciales de televisión, los programas para la no exclusión de niñas y jóvenes en la vida cotidiana son absolutamente escasos, pero peor aún, socialmente no sabemos qué hacer con quienes no escuchan. El bachillerato de la Universidad de Guadalajara en la Preparatoria 7 tiene un programa de inclusión donde oyentes con jóvenes en sordera total estudian en conjunto. La educación básica está resuelta, dice la maestra Mercedes, pero la accesibilidad educativa para jóvenes es una asignatura pendiente. Bajo esta necesidad, esta identificación de la necesidad de que las personas sordas necesitaban un espacio en la media superior, pero no solo un espacio en el que dijéramos, bueno, pues sí, te aceptamos, sino que se respetaran las cuestiones de cultura y de lengua que son características de esta comunidad, ¿no? Entonces, gracias a ello aparece el programa que trabajamos actualmente, que se llama Programa Modelo de Atención Bilingüe Bicultural. ¿Qué es esto? Bueno, trabajamos desde dos culturas, la cultura sorda y la cultura oyente, y trabajamos desde dos lenguas, lo que es la lengua española y la lengua de señas mexicana. Entonces, en este sentido, se respeta la identidad de las personas, la lengua materna de las personas, sobre todo, que es lo más importante, y se convierte en accesible la información que se les da a través de las clases, ¿no? Como tal. Entonces, esto funciona de dos maneras importantes. La primera es que muchas veces las personas sordas, los jóvenes sordos, llegan con un rezago académico importante, sobre todo porque vienen de historias en la educación básica muy diversas. Hay algunos que nunca han estado en una escuela en la que ni siquiera tuvieran acompañamiento USAER ni nada, de escuelas regulares. Precisamente es una lucha no resuelta. En el medio perimetral, en julio de 2023, se dio a conocer una denuncia que hacía Matilda Triana García, una joven pintora con sordera a quien su familia le pagó la acompañante intérprete de lengua de señas mexicanas para cursar la secundaria, y al pasar a preparatoria, eligió por su perfil ingresar al Bachillerato de Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a cargo del gobierno federal. Se descubrió que ahí la inclusión no existía en el simple hecho de hacer el examen en línea que impide aparezca una segunda persona de apoyo, porque no hay intérpretes para aspirantes con sordera. Porque a mí me gusta muchísimo el arte, es muy visual, para mí es claro, de hecho me ayuda mucho a imaginar, a mí se me hace muy padre, muy cool, y es mi sueño. ¿Qué pasaría y cómo se sentiría en caso de que no se alcance a adaptar la plataforma de ingreso al bachillerato en artes? Sí, dice, sí necesitaría un intérprete, pero si no llego a entrar me sentiría discriminada, sentiría que me hace falta un apoyo para poder encajar en la sociedad.
Ella y su familia se quejaron en la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Discriminación, CONAPRED, pero el INVAL fue inflexible en los detalles y finalmente Matilde tuvo que declinar de su aspiración personal de estudiar la preparatoria especializada en artes conforme a su perfil de pintora. Este caso es una simple muestra de cómo para las personas con discapacidad auditiva se les reserva el papel de víctimas de violación a sus derechos humanos por sistema. Generalmente, la mayor afectación a nivel, lo notamos académicamente, ¿no? Pero las mayores afectaciones que se presentan, que no necesariamente son académicas, pero que sí impactan también en la trayectoria, son efectivamente socioemocionales. Hay un desarrollo de las emociones distinto. Y esto tiene mucho que ver con la lengua. Nosotros estructuramos nuestra vida, en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir y sobre todo de relacionarnos con otros a través de la lengua, ¿no? Nosotros hablamos un idioma, nos comunicamos de cierta manera y también el idioma nos ayuda a ponerle nombre a lo que sentimos. Entonces yo sé que me siento frustrada, yo sé que me siento triste. Y esto un poco me ayuda como a entender qué estoy sintiendo y cómo manejar esto que estoy sintiendo. Sin embargo, las personas sordas vienen la mayoría de familias oyentes. Familias oyentes que en los primeros años de vida, entre el duelo de recibir esta noticia de que el hijo o hija es sordo y no escucha, y entonces el esfuerzo por preservar la mayor cantidad de decibeles auditivos, o sea, que escuche lo mejor posible y en este esfuerzo someterse incluso a cirugías, aparatos, a terapias. Todos estos años en los que estamos recibiendo este tipo de atención médica, no se pone muchas veces atención en el desarrollo de una lengua, en el desarrollo lingüístico. Todo lo que hemos visto no se trata de un asunto o reto individual, sino un problema social. Quédate, te voy a explicar por qué. Apenas en el año 2005 se reconoció como idioma oficial de las personas con sordera en el país la lengua de señas mexicanas, un corregido y adaptado sistema a la vida en México, es decir, apenas se van a cumplir 20 años de no exclusión en materia de comunicación. ¿Te imaginas cuántas vidas se atrofiaron no solo a nivel educativo, sino social? Cada caso de sordera es único, por lo que instalar un implante coclear de media gama en el oído, además de costoso, pues su costo es alrededor de $1 millón, incluidos estudios y tratamientos, no es la opción estándar para la niñez y la juventud, por lo que silenciosamente simplemente se ven excluidos de las dinámicas sociales y peor aún, como sociedad no nos hemos apresurado para hacerles la interacción más fácil. En la calle ver a una persona con ceguera o que le falta alguna extremidad es fácil darnos cuenta y probablemente no sepamos cómo auxiliar. Pero en el caso de las personas con sordera, es decir, la falta de audición total, no sabemos percibirlas. Pero si incluso notamos que traen un dispositivo adaptado al oído para escuchar, desconocemos cómo comunicarnos, pues son sensibles al ruido. ¿Qué hacer ante ello? Las alumnas oyentes de la Preparatoria 7 que interpretaron en lengua de señas mexicanas para la audiencia que acudió al concierto navideño expresan su aprendizaje de cómo convivir. Nosotros deberíamos ser pacientes y tratar de a ver si pueden escribirnos algo en español o pues tratar de nosotros ver cómo los ayudamos, pero siendo pacientes. Al convivir con ellos, pues me doy cuenta de las oportunidades que ellos tienen y cómo sí, tal vez en algunos aspectos para ellos es difícil el llegarse a comunicar o a poder sentir unas experiencias gracias al ruido. Entonces, no me lo imaginaría para nada. Nosotros hacemos lengua de señas y compartimos con muchos de nuestros compañeros sordos, lo cual es día a día y muchos no lo ven, pero pues son personas que están entre nosotros y tenemos que aprender. Entonces, incluirlos en este tipo de actividades es muy bonito y muy gratificante para nosotros. Realmente quisiéramos compartir esta experiencia y nos gustaría que pues todos aprendieran o tuvieran un poco de interés más acerca de este tema. Realmente es algo muy bonito y muy empático de nuestra parte como alumnos. En Jalisco existen 7 asociaciones civiles que atienden personas con sordera y sus familias, pero se centran en el área metropolitana de Guadalajara. En este sexenio, a cargo de Enrique Alfaro Ramírez, un exactivista por los derechos de las personas con sordera, brincó al gabinete. Se trata de Rodolfo Torres, pero del que pronto emergieron críticas
severas por las pocas acciones que ha emprendido. ¿Cómo se vive con sordera lejos de la capital? En el concierto navideño conocí a la señora Rosalba, abuela de Liam, un nene con 4 años de edad. Es algo que no pienso lo que va a vivir, pero sí, hay que ser empáticos con esas personas porque a veces nosotros mismos los habitamos. Y hay que tener conciencia en eso, que ya que nos toca vivir es cuando analizamos a ver a esas personas de otra manera. Pero en general, ¿cómo ve usted a la gente de su alrededor, la familia? ¿Cómo están tomando que tienen un integrante en su familia completamente sano, solamente que no habla y no escucha? Pues ya nos hicimos todos a la idea y todo lo que dicen, lo que ustedes aprendan, enséñenos para nosotros también saber comunicarnos. Como le digo, todos hemos recibido buena empatía de todos, nuestro entorno y hasta nuestra colonia también, la gente. Pues sí, como le digo, ya es una cosa que en este tiempo se está viendo mucho. La Secretaría de Educación Jalisco le puso un monitor, como se le llama, o una maestra de apoyo para vivir 2 situaciones al mismo tiempo. Aprender su lengua natural, su lengua materna, y adaptarse a los momentos de aprendizaje. Según la abuela, tiene un retraso adaptativo de 2 años y hace énfasis en que se trata de un asunto de comunidad, un asunto social. Cuenta que la sordera de Liam se debe a una secuela, pues le aplicaron medicamento contra la neumonía que impacta desfavorecedoramente al resto del cuerpo. La maestra que también nos está haciendo el favor y de brindarnos el apoyo en casa también para pues nosotros irnos integrando y a aprender, porque es algo novedoso y algo nuevo para nosotros, porque no. ¿Cómo lo vivieron ustedes saber que tenía sordera? Pues yo me di cuenta como cuando tenía 2 años, pero pues mi hija no lo quería aceptar porque decía que no, y hasta que no le hicimos su audiometría fue cuando nos dimos cuenta. Y a base de eso pues ya lo llevamos a CAM y ahí fue donde lo empezaron a tratar y de ahí nos dijeron que él pues no era impedimento, que él fuera un kinder normal. Y así que se integró y este año ya está cursando pues lo que es su 2º grado de preescolar. ¿Y solo tiene sordera? Sí, solamente, no habla, todavía no habla y nos dicen que puede ser que con el tiempo es algún proceso lento porque él pues no ha percibido ningún sonido. Y dice, puede que sí hable o puede que no, también, pero para él su lengua materna va a ser lengua de señas. ¿Y les explicaron alguna circunstancia, motivo, razón de por qué? Sí, el de él fue que es prematuro. Fue de 8 meses y su gravedad, como estuvo grave, entubado y el medicamento, que le estuvieron administrando como los doctores en el momento de lo que quieren es salvar vidas, pero tiene una secuela y su secuela fue sus oídos, su audición. Liam a temprana edad está siendo atendido, pero ¿cómo hacen la nivelación en el bachillerato? Y donde los programas curriculares a veces no eran los necesarios, los mínimos indispensables para tener las competencias que exige el bachillerato regular. Y algunos otros pues venían de una combinación tanto de escuelas regulares como de escuelas especiales, algunos vienen de escuelas públicas, otros vienen de escuelas privadas. Entonces en medio de esta diversidad encontramos la necesidad de pues poder un poco prepararlos no solo para el examen de admisión, sino también para la vida universitaria como tal, ¿no? Que sepan utilizar las herramientas tecnológicas que necesitan, que tengan los conocimientos mínimos indispensables en cuestión académica. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar antes de que ellos ingresen con todas estas carencias que se presentan. Para esto nosotros trabajamos un programa que es un curso de preparación en el que dura como mínimo 1 año, a veces más cuando es necesario, 1 año en el que estamos preparando a los alumnos para que puedan tener un mejor desarrollo y mejores competencias en cuestiones tanto académicas como también de manejo de plataformas y de hábitos de estudio, que muchas veces por ser personas sordas y por no tener una atención adecuada en los niveles anteriores, a veces los hábitos de estudio no están como tan trabajados como lo estarían con personas oyentes, con sus pares oyentes. Aprender la lengua de señas mexicanas. Eso viene en el tercero y último momento de este episodio.
A 2010 se contabilizaban 70,000 personas con sordera en Jalisco, mientras que la soberbia de las instituciones educativas y de las dependencias gubernamentales alcanza unos niveles inauditos, pues existe mucha descoordinación entre las acciones. En este último momento del episodio, para abordar cómo la sordera es una discapacidad invisibilizada, vamos a conocer más datos que nos harán tomar en cuenta nuestro importante rol aún sin vivir con discapacidad. Un documento que se encuentra en internet elaborado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Jalisco abre boca enunciando así: el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco ha decidido participar en la política pública denominada Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información a través del proyecto denominado Transparencia al Alcance de Todos. En pleno siglo XXI, una institución que se supone protege el derecho constitucional del acceso a la información pública se da permiso de comunicar que ha decidido, no que debe reparar la discriminación ejercida por tener obstáculos comunicacionales, como si se tratase de una concesión u obsequio a las personas con discapacidad, el involucrarse en acciones que garanticen a todas, sin distinción de su condición física, el acceso a la información. Ese es un ejemplo de cómo aún la vida pública y política se da en un marco de violación a los derechos humanos y desigualdad. Esto impacta de forma negativa, que se suma a un rezago psicoemocional complicado, por lo que se entiende por qué las juventudes con sordera no les interesa involucrarse en actividades políticas y sociales, pues es una consecuencia de invisibilizarles sistemáticamente. Que va a impactar directamente en el desarrollo emocional, en el desarrollo afectivo, porque incluso las relaciones con los padres a veces no son de un apego sano debido a esta falta de comunicación, una falta de un código común de comunicación. Y entonces esto desarrolla muchas otras cosas. Ya tenemos un desarrollo socioemocional complejo, complicado, y además de eso, también en las escuelas, la mayoría de los casos, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los casos vienen de historias en que las escuelas se dedicaron a no poner atención en cuál era el ajuste razonable que ellos necesitaban. Recibieron educación, sí, pero la mayoría no en su lengua materna. O sea, la mayoría no ha tenido incluso contacto nunca con la lengua de señas mexicana. Tenemos muchos alumnos que llegan apenas en el nivel de bachillerato a aprender lengua de señas mexicana para entonces después poder acceder a la información a través de esa lengua. Entonces, el no tener una estimulación en una lengua que es viable y en una lengua en la cual poderse comunicar, pues efectivamente hay muchas carencias en cuestión de madurez, en cuestión de manejo de emociones y sobre todo también ya más en la parte de la escuela de hábitos. No tienen como muchos hábitos de estudio, por supuesto que muy pocas veces son autodidactas. Con el mínimo estamos bien, así suele ser la expectativa de las familias con una persona con sordera, entendiendo que el sistema social educativo les da migajas. Todas las fuentes de información que se les han ofrecido han sido poco accesibles. ¿Por qué poco accesibles? Bueno, porque finalmente el español escrito es una segunda lengua para las personas sordas, no es la primera lengua. Entonces, el leer español es muchas veces muy complicado e incluso incomprensible para algunos. Entonces, no han recibido información en las vías adecuadas y cuando se enfrentan a esta parte del estudio, pues muchas veces lo rechazan, ¿no? Y dicen, no, creo que por aquí no va, o incluso hay algunos que ya se creyeron la idea de que no son capaces de lograr aprender o que no son capaces de lograr egresar del bachillerato. Muchas veces el trabajo que se hace dentro del programa también es con los papás, con los padres de familia que llegan con expectativas a veces no muy reales, expectativas de que pues a ver lo que aprende, ¿no? Lo que usted le enseñe va a estar bien porque con el mínimo estamos bien, ¿no? En este entendido de que quizás no son capaces de lograrlo. O a veces tenemos también expectativas de que van a lograr un bachillerato completamente igual en desarrollo que quizás un par oyente. Y eso va a depender de muchos factores, principalmente de cómo vienen y cuál es la historia que ya traen con ellos cuando ingresan. Programas de inclusión donde el alumnado que escucha y quienes no interactúan en clases detona un impacto social a cuentagotas. La juventud oyente en realidad está siendo más reflexiva al respecto. Es como decirle hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu día? ¿Qué has hecho en este día, en el transcurso del día?
Y ya nomás, bueno, son muy pocas cosas porque sí, apenas lo vamos pues aprendiendo las lenguas de señas. Por ejemplo, aquí en la prepa por lo general los vemos señando, o ya hay de repente pues personas que traen su aparato o que traen pues así entre ellos mismos que los ves señando. ¿Pero no crees que es como una discapacidad difícil de identificarla? Un poco sí, pues más que nada cuando vas por la calle y así, pues porque no es algo que técnicamente se note, sino ya hasta que llegas y te las acercas y les hablas y es como que, entonces sí. ¿Esta materia es optativa o la tienen que tomar todas las personas? No, es optativa, es pues cada quien se mete si quiere. ¿Tú por qué la elegiste? Porque pues siento que en un futuro me puede ayudar más y más que nada también para pues mantener el diálogo con la gente y así pues expandir mi vida social. En la calle ya es muy difícil darse cuenta porque mayormente hay personas hablando y todo, y para conocer a una persona que no oye sí está difícil. ¿Y tú por qué estás tomando esta clase de lengua de señas mexicana? Porque principalmente me gusta mucho y desde antes de entrar a la prepa quería entrar a esta TAI y me la entré. ¿Y qué es lo que te gusta? Poder identificar las letras, palabras en lengua de señas, lo que más me emociona, poder mover las manos. ¿Convives ya con las personas con sordera que están acá en la prepa? Aquí en la prepa no, pero en mi casa sí tengo un vecino que sí es sordo y a veces sí le hablo cuando le encuentro. Sí me dificultaba antes porque no le entendía, más una que otra cosa así, pero ahora ya le voy a entender mejor. Son más de 300,000 personas las que en México enfrentan barreras comunicacionales como la que pasó Matilda, y ya te lo explicamos a lo largo del reportaje. Asumir un rol participativo te hace atajar la discriminación. Puedes aprender lengua de señas mexicanas e involucrarte en ejercicios como los de la preparatoria número 7. ¿Y tú? ¿Lo vas a tomar en cuenta? Te espero en el siguiente episodio.